sea, cómo está cambiando. Yo siento que hay vamos en un movimiento que va avanzando cada vez más rápido. Y espero que en algún momento pasemos como un tipping point, ¿cierto? Que digamos, ok, ya, ahora sí, están las condiciones. Pero existe, o sea, yo lo conversaba hoy día de una entrevista en la radio Sonar, de hecho, Ujú. y hablaba, por ejemplo, del tema, yo tengo un auto eléctrico, por ejemplo, ¿cachai? Y mi auto o sea, yo tengo la posibilidad de elegir aquí la energía de dónde viene en la casa. Entonces la energía que viene aquí es toda cero emisión. Por lo tanto, mi energía es cero emisión, mi auto es cero emisión. ¿Cachai? Hace 10 años atrás, o sea, ni loco te habría imaginado una cuestión así, ¿cachai? O los cambios también que conducimos nosotros mismos como sociedad, como consumidores. Les contaba también en la radio que hace poco quebró la empresa norteamericana más grande de producción de leche de vaca, porque la gente ya no está consumiendo leche de vaca, ¿cachai? Se está consumiendo leche de vegetal. Ahora tenemos que analizar cuál es el impacto también de eso, seguro, pero seguro que es menor en gran parte que la de vaca, ¿no? Pero, o por último te da aliento a que efectivamente los cambios sociales... ¿Ah? Esa paz mental. Claro, claro. Es bien interesante todo lo que Sí, está pasando. pero además también cuando pensáis, por ejemplo, como ya quiebran las empresas, finalmente es por algo, pues se puede hacer y vivir de una forma distinta y ser más conscientes con el medio ambiente y consumir de mejor forma, porque claro, en Chile yo creo que todavía es súper eh, privilegiado poder consumir un tipo de producto así. Sin embargo, en Estados Unidos es mucho más accesible que acá. Incluso yo creo que hoy día es accesible en Chile. Yo recuerdo, no sé, hace como 6 años, que fue la primera vez que estuve en Estados Unidos, veía así como la cantidad de leches vegetales que habían y acá en Chile era como, con suerte, el Hades de soya y era carísimo. Y hoy día hay un montón de marcas y claro, es caro, pero tampoco tan caro como lo era hace un par de años. Claro, También efectivamente. esa idea de que el consumidor genera una presión verdadera en el mercado. Ahora, igual es un arma de doble filo, porque el peso no debería estar completamente en el consumidor. O sea, hay una presión también que te entrega el vendedor, digamos, el oferente, que es Ujú. fuerte, o sea, estar constantemente con un bombardeo de noticias, de propaganda y de cosas de consume, consume, consume. Claro, ahora resulta que la propaganda es para consumir leche vegetal y vaya que ha resultado. Pero como dice Maximiliano, ¿cuál es el impacto de, no sé, por ejemplo, la leche de soya? La leche de soya y todos los productos de soya, la deforestación que ha causado, al menos en la Patagonia, es así Claro. gigantesca. Lo mismo el coco, las cosas de aceite de coco, preferir el coco también, o sea, el Amazonas deforestado y desfoliado por completo por la producción de aceite de coco. Pero Entonces, ojo, claro, por ejemplo, en el caso de la leche, claro, no es extraída específicamente. O sea, normalmente todo eso tiene que ver o con combustible o con alimentación justamente para ganado. El caso, o sea, digamos, son las grandes fuentes como de proteína. Y tú tenías razón, o sea, yo creo que efectivamente estamos viviendo también una cosa, o sea, todos los mercados, te he visto la cuestión del huevo. Hace unos años era malo, después era bueno, después era malo, después era bueno. Y son solamente como un manejo de marketing, pero a la vez también hay cada vez más información que puedes tú utilizar en la decisión diaria que podrías tener. Pero yo lo vivo particularmente en el tema marino, ¿no? Que ahora todo el mundo dice, es que el océano es la fuente de proteína. La verdad es que la mayor fuente de proteína del planeta es plantas. ¿Cachai? No es el mar. Y de hecho, la mayor parte de extracción pesquera son productos ya sea para alimentar otros animales o que se pagan que son muy caros. Es decir, que son prácticamente artículos de lujo, ¿no? O sea, la proteína, entonces, no estamos, la gente que consume para subsistencia son comunidades costeras muy específicas que efectivamente tienen una mucho más baja como impacto, ¿me entendí?
Pero todos estos otros, o sea, los atuneros gigantescos, eso producen para gente que puede pagar eso, ni decir los salmoneros, digamos. De todas maneras, y me llama mucho la atención eso que dices de cómo va cambiando también y cómo se va volviendo un producto de lujo, cuando antes, no sé, ponte tú, hablando de productos ya más de alimentación animal, como la harina de pescado. La harina de pescado, o sea, la tendencia del precio de harina de pescado es abismal, crece y crece y crece, y sigue esta necesidad por proteína animal, para alimentación de salmones, para alimentación de gallinas, de cerdo, y finalmente esa presión ahora se está yendo a la tierra, a los vegetales, y estamos cultivando soya así a fondo para alimentar estos animales. Y justamente yo estoy trabajando ahora en una iniciativa que es para crear, a partir de residuos orgánicos, insectos, proteína de insectos, para alimentación animal, y generando un humus de primera calidad para el suelo, o sea, sirve para restauración de suelo. Te digo que la carga patógena de ese suelo es muy baja, la disponibilidad de carbono orgánico, de nitrógeno, de fósforo gigantesca, y además tiene una proteína que compite, incluso le gana a la calidad de la proteína de pescado, ¿cachai? Exactamente. Entonces, yo pienso en que el gobierno y los gobiernos en general insisten en perpetuar estas economías que son profundamente como, ¿cuál es la palabra? Consumen y destruyen el medio ambiente, cuando en realidad se podría potenciar una economía incluso más inteligente, más barata, ecosistémicamente hablando, favorable, y no se hace, no se hace. O sea, las empresas que lo hacen son contadas, los países que lo hacen son contados, entonces hay que puro promover ese tipo de iniciativas. Porque además la contabilidad del costo normalmente no asocia toda la inversión que es necesaria. Mira la pesca, por ejemplo, ¿cierto? Un atunero recibe dinero para arreglar su barco, para hacer su barco, para pagarles incluso muchas veces a los pescadores adentro, para que les costea el combustible, y luego ellos van al mar, sacan un producto que fue generado por el océano. ¿Me entiendes? O sea, ellos no pagaron ni un peso por producir ese pez, porque lo produce la vida en este planeta, ¿no? Es extraído y luego lo venden en un precio, la atún aleta azul, por ejemplo, puede llegar a más de $1.000.000 por animal. ¿Te fijas? Entonces, un solo pez llega en la apertura del mercado japonés. Entonces, ahí están las cosas de la contabilidad. Lo mismo el salmón. ¿Qué genera el salmón? Hoy día es los costos están marginados, están puestos realmente en el ambiente. El ambiente es el que se lleva el costo de producir el salmón. Por lo tanto, el salmón de alguna forma tiene un incentivo, o el dumping aquí es que el salmón está realmente producido por la destrucción de la Patagonia e incluso, bueno, de las redes socioeconómicas de la Patagonia también. Entonces, esas son cosas que no están contabilizadas en la contabilidad final del producto, o sea, del producto final, digamos. Eso es muy interesante. Me recuerda como trayendo a lo terrestre, porque yo soy bióloga terrestre. Siempre he pensado eso de las forestales en Chile. Las forestales en Chile producen un producto que ya, si bien se planta, no es que se extraiga directamente, se planta, pero el costo de plantar un pino es nada, o sea, nada. Y el costo ambiental de la reducción de ambiente, más encima, el pino es un árbol que es tremendamente invasor, que destruye los ecosistemas aledaños. Uno ve fotos de timing, digamos, como hace 30 años, hace 20 años, y está la línea de donde se plantó, y el eje de invasión va creciendo así gigantesco todos los años, y yo intenté hacer un proyecto de ley que generara que de alguna manera las forestales tuvieran que internalizar estas externalidades negativas ambientales, pero se rieron de mí literalmente, me dijeron como los abogados de los forestales van a bajarte este proyecto de ley en 2 segundos, van a ignorarlo por completo, es inconstitucional, porque finalmente lo que pasa fuera del territorio del que está dentro de la forestal no tiene ninguna potestad dentro no tiene por qué hacerse cargo, y finalmente es un daño directo, o sea, ni siquiera indirecto, es directo el daño que está haciendo. Sí. Oye, Cata, los voy a interrumpir, Max. Sí, dale, no. Pero en la previa nos pasamos como en 10 minutos ya.
les tengo que presentar, si quieren después podemos como continuar la conversación desde aquí mismo. Es muy entretenida esta dinámica como más de conversar, de hacerse preguntas, de discutir, de cambiar opiniones, pero como corresponde la invitación los tengo que presentar como se lo merecen además. Bienvenidos a todas y todas, muchas gracias por estar ya en nuestra sesión número 3 del ciclo Pacto Verde. Hoy día estamos con dos grandes invitados y vamos a conversar sobre biodiversidad y ecosistemas. Bueno, como saben, los ecosistemas proporcionan alimentos, agua dulce, aire puro y también hogar, cobijo, tanto para la especie humana como para todo nuestro sistema. Además, son buenos para mitigar catástrofes naturales, plagas y enfermedades, y también ayudan a la regulación del clima. Es por eso que hoy día hemos decidido hablar sobre este gran tema, y para ello está con nosotros Catalina Guerra. Ella es cursante de doctorado en Ecología de la Universidad Católica, miembro del Comité de Prospectiva Juvenil del Senado y la SOSOET, la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnología. Además, está Maximiliano Bello, él es asesor de política oceánica en Mission Blue, y la Silvia Air Alliance. Es connotado activista de los océanos, ha participado en la elaboración de distintas leyes a nivel nacional e internacional, y están aquí con nosotros para tener una nueva discusión en torno a este tema del día de hoy. Así que ya habíamos empezado un poco antes de que empezaran a llegar todos, estábamos en una conversación muy entretenida y se nos pasó el tiempo. Así que los invito a continuar desde donde quedamos. Yo creo que podríamos hacer un breve resumen quizás, o empezar ustedes con lo que tenían preparado. Siéntanse en libertad, esto es una conversación amena, relajada, no es nada académico, sino más bien compartir experiencias, hablar desde nuestros puntos de vista, etcétera. Así que le doy la palabra a Maximiliano y después a Catalina y vamos a ir conversando. No, bueno, muchas gracias y además un placer conocerte, Catalina. Ya parece que ya nos conociéramos porque al tiro nos largamos en una conversación. Yo les quiero comentar, yo estoy ahora acá en Washington, D.C., donde vivo ya hace varios años. Trabajo internacionalmente, como bien decía Noelia, ¿cierto? En temas de conservación. Me gusta a mí particularmente el tema de las áreas marinas protegidas. Creo que es una de las cosas más concretas que se puede hacer hoy día justamente en esta acción tan necesaria para salvar los océanos. Pero como es cierto también es que no hay una panacea, ¿no? Sobre todo para los océanos. Pero lo más importante también es cómo reconocemos hoy día cuál es el rol del océano también. Y para eso hay que entender qué es el océano. Independientemente de que en realidad este planeta debiera llamarse océano, porque cubre el 70%, más del 70% del total de la superficie de la Tierra, en realidad hemos dejado bastante marginado, ¿cierto?, al océano en muchas de las decisiones, y ha servido siempre más bien como un lugar de desecho de nuestros productos y una fuente inagotable, ¿cierto?, de reserva de alimentos. Entonces, yo creo que es como cambiamos también el paradigma y cómo miramos entonces al océano de una forma que es bastante diferente. Pero mucho gusto, Catalina. Igualmente, mucho gusto. No te conocía, yo sé que eres muy connotado, pero no tengo tanto conocimiento al parecer. Un gusto conocerte. Estoy muy contenta de estar aquí. Particularmente la verdad todavía no estoy cursando el doctorado, entré recién. Quiero hacer mi doctorado justamente en este proyecto que les conté de manejo de residuos. Creo que es necesario comprender la economía y la salud humana y la salud ecosistémica como una sola. Hay muchas nociones de distintos puntos del mundo, por ejemplo, One Health, no sé si lo habían escuchado, o Una Sola Salud, y es comprender que finalmente la salud humana no solamente es física y biológica, sino que también psíquica, mental, tiene que ver con la salud de los ecosistemas. He estado harto tiempo trabajando en biogeoquímica, y justamente lo que decía Maximiliano, y es la necesidad de comprender que en estos ecosistemas que no son inagotables, que son muy frágiles de hecho, que ellos son los reguladores de nuestro mundo como lo conocemos.
y hemos cambiado el mundo como lo conocemos de manera inédita en la historia del planeta, ni siquiera de la historia de la humanidad, en la historia del planeta somos un factor de cambio inédito y creo que somos nosotros los que tenemos que ahora detenerlo, asegurarnos de cambiar el paradigma, de hacernos circulares, de entender una cosa que tiene mucho que ver con mi lucha, digamos, es entender que la palabra residuo es un pésimo invento de la gente, que no existe ningún residuo en la naturaleza, nada se pierde, todo se transforma literalmente. Así que eso, no sé cómo más presentarme, me gustaría seguir con esta conversación. Dale, bueno, mira, yo creo que hay varios puntos que tú tocaste y que estábamos conversando, ¿cierto? Respecto de cómo incorporar también los océanos justamente en la ecuación total de lo que hacemos hoy día, ¿cierto? Yo creo que hay, y toca los dos temas que tú bien decías además también. Entendemos ¿cierto? La economía circular ahora mucho más claramente de justamente esta forma en que incorporamos todo lo que hacemos, todo lo que ponemos de input sobre lo que producimos, ¿cierto? Y qué es lo que sale de ahí. Y de hecho no debieran haber desechos, ¿no? No hay desechos en la naturaleza. En la naturaleza, si uno la mira como tal, no hay desechos. Y la forma más, o sea, y la cosa más evidente ahora, ¿cierto? Ahora que estamos lidiando con una crisis climática, es que la crisis la hemos generado nosotros. Y es de algo bien particular, porque además el carbono, como ustedes saben, es todo, o sea, nuestra composición, incluso como humanos, la composición de todos los seres vivos en este planeta, tiene carbono en su composición. Esa es la base, de hecho, ¿cierto? De la vida. Y por lo tanto, en realidad, no... El problema, ¿cierto? Como lo dice incluso el padre de la economía circular, que es Bill McDonald, ¿cierto? Él habla justamente de cómo, cómo entonces recuperamos ese carbono que está fugitivo, ¿no? Lo volvemos a atrapar, o sea, dejamos de emitirlo de alguna forma, pero lo volvemos a atrapar y lo traemos de vuelta, ¿cierto?, a ese círculo que se nos ha escapado. Y yo creo que en eso hay que ser bien, o sea, es bien importante recordar que el océano es probablemente una de las partes más claves, más importantes de cumplir ese proceso. Si miran el océano hoy día, hemos cambiado, como decía Catalina, la química, ¿cierto?, del planeta, la química del océano. Hoy día el océano está, por ejemplo, recibiendo o absorbiendo más del 90% de este aumento de la temperatura de la atmósfera. Eso también está recibiendo un montón de carbono, lo cual está acidificando el océano, etcétera. Entonces, todos esos cambios químicos que son claves para el océano son claves para la vida maya, solamente, digamos, de la química del océano. O sea, cambia la continuidad o el potencial de la continuidad del ser humano en la Tierra. Algo más seguramente podrá salir de eso, pero no van a ser humanos, digamos, o no es la vida como la conocemos hoy día. Entonces, es cómo incorporamos y cómo volvemos de alguna forma también a recobrar algunos de esos espacios digamos, a sanarlos, ¿no? Solamente para terminar esta idea, es importante recordar cuando ustedes miran hoy día, la principal amenaza del océano es la sobrepesca. No es el cambio climático, no es la contaminación. Hoy día la principal es la sobrepesca, que lleva a la pérdida de la biodiversidad, porque hemos mal utilizado los recursos, y Chile es uno de los peores ejemplos de eso, cómo hemos sobreexplotado los recursos marinos por año. Entonces lo que hemos hecho es sacar todo ese carbono que antes se quedaba en el mar, ¿cierto? Los peces y todo, que después se mueren y van abajo al fondo, y lo hemos traído a la atmósfera. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza están directamente relacionadas con el sanar justamente la naturaleza. No sé si Max, Cata. dale, Noelia, si quieres decir algo. No, dale, si en realidad te estaba dando la palabra, ustedes son los protagonistas hoy día, así que adelante. Y también el público, si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, nos puede ir diciendo por chat, sin ningún problema. Me llama mucho la atención el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Y es que justamente la naturaleza es lo único que tenemos realmente.
o sea, si es que perdemos la naturaleza, lo perdemos todo, somos naturaleza. Ese concepto suele perderse mucho y me da mucha pena que ignoramos, gracias a nuestra forma de vida, que existe algo más. Y por eso creo que para mí una de mis luchas también gigantes es la conservación. Creo que para conservar la biodiversidad es necesario conservar también la diversidad cultural, o sea, las diversas formas de ver el mundo. Nuestra forma de ver el mundo es que la Tierra ha estado para ocuparla. Si no somos capaces de conservar estas otras formas de visión de mundo, que conservan sus recursos, que los cuidan, que los ven con un valor que está por sobre incluso la vida humana, al contrario de nosotros, que para nosotros cualquier vida, en el fondo, que no sea humana, es inferior. Si logramos incorporar estas visiones de mundo y permitirles existir, van a comportarse como verdaderos guardianes de esta naturaleza que mantiene el equilibrio de alguna manera. A mí la palabra equilibrio me complica un poco, porque la verdad es que en la naturaleza todo es tremendamente dinámico, nada va de un lado al otro perfectamente, sino que está todo cambiando constantemente. Pero de todas maneras hay un equilibrio que se quebró. Esta dinámica estaba equilibrada de alguna manera, ya no lo está, y la forma de cambiarlo, la única potencia que tenemos verdaderamente de cambiarlo, como le decía Maximiliano al principio, no es desde el consumidor. O sea, desde el consumidor yo puedo hacer una lucha gigante hacia el mercado, digamos, pero es desde las políticas públicas, es desde arriba que la cosa tiene que cambiar. O sea, en Chile particularmente yo tengo la sensación de que cualquier multimillonario del extranjero puede venir a hacer lo que quiera, porque acá no hay ninguna regulación para asegurarse de que, por ejemplo, el espacio de una jaula de salmones sea el necesario para que, por ejemplo, disminuya la cantidad de patógenos. Entonces les dan una cantidad de antibióticos gigantesca. No hay ninguna regulación que les pida a los tipos que inyecten a los salmones y no se lo den en el alimento, cosa que no precipite este antibiótico al mar. No hay ninguna regulación que les exija pagar si es que no sé, si es por las escapatorias de los salmones, o finalmente lo mismo, las forestales, no hay ninguna regulación aquí que evite la invasión biológica que se produce. Acá se puede venir a hacer y deshacer lo que queramos. O sea, finalmente tenemos estas áreas protegidas que están determinadas por un mandato presidencial, y el presidente o la presidenta puede decidir cuando quiera cambiar la forma del área para que se instale una minera ahí. O sea, los últimos 30 años se han movido las áreas protegidas por montones para instalar mineras justamente al lado de las áreas protegidas. ¿Ustedes saben lo que es un área protegida? Es un sector para garantizar que ahí se conserve este ciclo de biodiversidad, para garantizar que ahí se conserven estos servicios ecosistémicos que nos permiten la vida. Y si uno instala una minera ahí, está generando un impacto gigantesco dentro de esta área protegida que se supone que estaba destinada para conservar. O sea, la política lo es todo cuando se trata de mantener los servicios ecosistémicos y mantener la biodiversidad. Asimismo, como el respeto hacia las otras culturas. Cuando uno considera que una cultura que protege la biodiversidad por sobre su propia vida es pasado, a pesar de que esté vigente hoy en día, entonces estamos cometiendo un error garrafal y estamos dándole el visto bueno básicamente a este gobierno que corrompe y que destruye esta naturaleza que nos permite la vida. Yo no sé si alguien de los que están, digamos, uniéndosenos a la conversación tienen preguntas también, dudas, de cómo mezclamos también esto con la política actual, con los sucesos en Chile, ¿cierto? La democracia, una nueva constitución, elecciones. No sé si tienen preguntas también respecto de todos estos temas. Nos pueden hacer las preguntas por chat o por micrófono si lo desean, sin ningún problema. Nos avisan y les damos la palabra. Yo le digo, sobre todo ahora también, teniendo en cuenta todos estos temas, ¿cierto? Acaban de anunciar que John Kerry, por ejemplo, acá en Estados Unidos, va a ser la persona, una nueva figura, de hecho, que va a estar en la Casa Blanca alojado para el tema de cambio climático, cosa que es particularmente importante porque John Kerry obviamente fue la persona más clave para que Estados Unidos se sumara al Acuerdo de París, que ustedes saben, Trump se salió de él,
pero que se va a volver ahora nuevamente. Y John Kerry no solamente eso, sino que un gran negociador también del cambio climático. Esto va a llevar realmente a cambios muy grandes respecto de estos temas, porque además él es una persona que está muy, muy cercana. Yo he tenido mucha relación por varios años ya con él en el tema de océano. Él es una persona que además, o sea, ha sido un gran, digamos, embajador de los océanos en muchos sentidos. Así que bueno, eso es bien, bien clave para lo que va a pasar en estos próximos meses y años. Preguntas. Si alguien tiene una pregunta, algún comentario. Y ya que me voy a aprovechar de que aún no hay preguntas, me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes de, o qué aspectos son los más relevantes que deberíamos incorporar en una nueva constitución en torno a los ecosistemas y a la biodiversidad. A ti, Maximiliano, me imagino que debes tener muchos puntos a compartir en este momento, sobre todo desde la visión de océanos, pero también a Catalina, desde algo más quizás del ecosistema, de la ecología. ¿Cómo debería además darse esta discusión? ¿A qué actores creen ustedes que se les debería invitar y se les debería escuchar? Más allá de la comisión que va a estar redactando esto, hemos hablado también de la participación que debe existir, pero ¿quiénes ustedes creen que son como las voces principales que deberían escucharse? Yo creo que efectivamente va a haber o sea, tiene que haber más bien una incorporación bien importante del océano. Como yo decía, el océano ha sido, cierto, estado detrás del desarrollo de las grandes riquezas amasadas, ¿cierto?, en Chile. Si tú miras, por ejemplo, la riqueza de los Angelini fue básicamente en base a la sobreexplotación de algunas especies de forma industrial en Chile que colapsaron. Y de ahí, digamos, cuando fueron colapsando, fueron metiendo su dinero en otras actividades, casi igualmente insustentables, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también como no solamente traer el océano como un todo, ¿cierto? De cómo es un regulador del clima, local, global, también un productor efectivamente de proteína importante, pero sobre todo de vida. Y ahí yo creo que también es la consideración de la naturaleza como todo, particularmente a lo mejor como con un derecho particular, que algunos países lo han hecho, pero yo siento que todavía no han logrado finalmente el paso real, aparte de incluirlo, digamos, en la Constitución, como ocurre con Ecuador. Aún, ¿cierto? Tú ves aberraciones que tienen que ver con la sobreexplotación, con la explotación de petróleo, la extracción, ¿cierto? Yo estoy trabajando ahora en Ecuador en la expansión del área marina protegida de Galápagos, que es básicamente utilizada por los industriales atuneros. Entonces, ¿cómo la real, cierto, incorporación del océano en la Constitución va a ser una cosa crucial? Porque nosotros somos un país, somos el 10º país con la zona económica exclusiva más grande del planeta. Tenemos, si uno cuenta toda la costa, tenemos más de 82.000 kilómetros de costa, o sea, todos los recovecos, islas y todo eso. Tenemos en la Patagonia más de 40.000 islas. O sea, es una cosa bien impresionante, ¿cierto? Todos los números que hacen de Chile, ¿cierto? Un país completamente oceánico. Entonces, tener en cuenta eso va a ser clave, pero también hoy día no podemos dejar de mirar algunos de los procesos que están ocurriendo, y para terminar solamente les menciono, hoy día todavía no tenemos un área, o sea, no tenemos una ley sobre el servicio de biodiversidad y sobre las áreas protegidas. O sea, hoy día todavía, por ejemplo, las áreas marinas protegidas están divididas entre Subsecretaría de Pesca, o Pesca, entre Ministerio de Medio Ambiente, ¿y qué me falta más? Me falta una buena vía también de la Armada. Entonces, hay que traerlos todos juntos también, ¿no? Hoy día tenemos una gran cantidad de protegidas que tienen que tener un asiento en alguna parte específica. Y por otro lado, obviamente, el tema de los presupuestos. Hoy día estamos en la discusión del presupuesto, está en la discusión del presupuesto en Chile, y el tema de áreas marinas protegidas le disminuyeron en cierto medio ambiente 67 millones de pesos de 200 millones que tenía, que no es nada, pero es mucho.
¿no? Entonces, ahí hay un tema muy, muy clave. Después Hugo Ahumada también dice aquí, solamente para terminar, la contaminación, ¿cierto? De zonas de sacrificio. También, justamente cuando estaba hablando del tema de digamos, de la incorporación del océano, justamente aparece también la marginalidad o la marginación, ¿cierto?, de las decisiones en zonas más alejadas de Chile, ¿cierto? Donde finalmente se transforman en esa zona de sacrificio per se, ¿no? O sea, no solamente la zona de sacrificio que conocemos hoy día como Ventanas y otros, pero por ejemplo la Patagonia hoy día es una zona de sacrificio en el mar, es una zona de sacrificio de la salmonicultura, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos también eso y las decisiones también las hacemos con las comunidades? Y ahí eso es lo que, para terminar, ¿cierto? Lo que tú decías, Noelia, falta una incorporación más clara de todos en forma igualitaria y no se crea, ¿cierto?, solamente las decisiones sobre lo que vemos en Santiago. Muchas gracias, Max. Creo que estoy completamente de acuerdo. Los mecanismos de participación son los que más nos faltan. Todavía tenemos una mirada súper centralista. Catalina, te doy la palabra y luego les voy a hacer una pregunta que nos están haciendo por el chat, pero por si quieres complementar lo que nos comentaba Max. Yo hice como, ante tu pregunta, hice como un punteo, así que te los voy a contar, de las cosas que creo que son claves en términos de conservación ecosistémica en miras al futuro y en miras a esta nueva constitución. Y tienen que ver con la fiscalización, primero que nada. La fiscalización hoy en día, o sea, tenemos una legislación ambiental que es bastante bonita en realidad. Uno la ve y dice, debería andar todo bien, pero finalmente no. Nada de lo que pasa, por ejemplo, los proyectos de conservación de diferentes, incluso forestales, lo que hemos hablado de salmoneras, de mineras, estos proyectos de conservación, más del 67% de estos proyectos, o sea, de conservación, perdón, de compensación ecológica, más del 67% no se sabe dónde están ubicados o qué especies utilizaron para hacer la compensación, y no, tampoco se sabe cuánta área abarcaron para hacer la compensación. O sea, uno tiene un escrito muy bonito de que siempre se va a preferir antes evitar el daño, luego mitigar, luego compensar, pero lo primero que se hace es compensar, nadie se preocupa de evitar el daño, y las compensaciones no son fiscalizadas de la manera adecuada. O sea, hay otros países, por ejemplo en Colombia, en los que las fiscalizaciones son tan fuertes que los estudios de impacto ambiental duran meses y meses para que la gente pueda asegurarse de que cada una de las especies que estaba en cada metro cuadrado sea compensada. O sea, entiendo que lo ideal es no hacer un daño de tal impacto que hacer una compensación tan grande, pero por último, que la compensación sea verdaderamente muy, muy fuerte y muy buena, y que sea de largo plazo. Hoy en día son 2 años el plazo que uno tiene que proteger estas especies de la compensación. Creo que tiene que haber tolerancia cero a los delitos ambientales. Deberíamos estipular delitos ambientales y debería haber tolerancia cero. Deberíamos poner los ecosistemas por sobre los intereses económicos en su totalidad. Y también necesitamos, puse la necesidad de legislar, porque finalmente siento que tenemos esta institucionalidad ambiental que es súper de cartón, entre comillas. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que solamente puede tomar decisiones una vez que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Minería tomen las decisiones. O sea, finalmente este Ministerio de Medio Ambiente es como el hermano menor de todos los menores y ni siquiera el perro, ¿cachai? Entonces, necesitamos una institucionalidad ambiental realmente sólida. Y particularmente creo que las zonas de sacrificio tienen que ver con esta balanza en la que la economía está por sobre todo. Las zonas de sacrificio se encuentran en todas partes, o sea, hay basurales, está lleno de basurales que son ilegales, está lleno de pesqueras ilegales, lleno de un montón de ilegalidades que generan zonas de sacrificio que son incluso desconocidas, de gente que está enfermándose por los malos olores, que está pasando por unos dolores gigantescos que tienen que ver con que el Estado merma sus derechos humanos por promover la economía de unos pocos en el fondo. Y eso, creo que deberíamos como país subir los estándares al máximo. No creo que deberíamos sacar las salmoneras, sacar las forestales, sacar las mineras. Creo que deberíamos subir los estándares al máximo y que podamos competir con
estos países que vienen aquí a poner su plata porque acá pueden hacerlo todo. Acá deberíamos no poder hacer nada igual que en los países más desarrollados y dejar de destruir nuestros ecosistemas para que otros se enriquezcan. O sea, ni siquiera nos enriquecemos nosotros, se enriquecen 3 personas, que son estos 3 apellidos los más grandes, y un montón de extranjeros. Así que, por último, que la plata entre, ¿cachai? Muchas gracias, Cata. Y les voy a comentar un par de preguntas que hay en el chat y luego voy a dar las palabras que están pedidas para que también nuestros asistentes puedan participar. Dice Hugo Ahumada, sobre las zonas de sacrificios, la contaminación por años. ¿El Estado en adelante puede prohibir el daño ecológico, principalmente por proyectos mineros en la zona centro-norte? Y después vamos a dar la palabra en el siguiente orden. Levantó la mano Víctor Hugo Montalva, Waldo García y luego Enzo González. Víctor Hugo. Ahora sí me llegó el audio, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy como un cliente habitual del programa y cada vez trato de hacer una pregunta. Les comento, me está ocurriendo, no sé lo que pensarán los demás, pero me está ocurriendo lo que le podría ocurrir a cualquier ciudadano común y corriente en nuestro país. Yo he participado en muchos seminarios, webinars, y por mi trabajo también organizo otros tantos. Yo soy director de medio ambiente de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Pero siento que nos quedamos en muchas declaraciones, en muchos discursos, en mucha retórica, en mucha opinión, y en el día a día cuando salgo a la calle sigo viviendo un país, una ciudadanía que no tiene mucho en su ADN el concepto de cuidar el medio ambiente. Y lo digo por lo cotidiano. Yo vivo en una comuna que es como el basurero de la provincia de Concepción, que está al borde entre el río Biobío y el Océano Pacífico. Tenemos 2 lagunas preciosas, 3 lagunas preciosas, pero la cantidad de basura, escombros y materiales de desecho que botan en la ribera del océano es gigantesca y no cambia. La actitud de la gente no cambia. Entonces, me hizo mucho sentido lo que recién conversaba Catalina Guerra se llama, ¿no es cierto? Sí. Entendiendo la crítica hacia un sistema en donde todo va contra lo que declaramos. Pero también me hizo autocriticarme de que, ¿qué hacemos cotidianamente para cambiar el sistema entonces? Porque la pregunta es, ¿estamos de acuerdo que el sistema capitalista es salvajemente destructivo en nuestro país? Y si estamos de acuerdo, ¿qué hacemos cotidianamente para cambiar este sistema? ¿O cuál sería nuestro propio sistema que realmente equilibre y nos lleve hacia un desarrollo sostenible? He escuchado también a algunos estudiosos que ya no quieren hablar de desarrollo sostenible, quieren hablar de resiliencia, quieren hablar de enfrentarnos al cambio climático con una actitud diferente, pero asumir lo que esto significa. Entonces, les pregunto a los dos expositores, Maximiliano y a Catalina, su visión de cómo reenfocar la vida cotidiana de los seres humanos de nuestra sociedad para efectos realmente de sentir un cambio y no quedarnos en puros programas donde todos declaramos cosas bonitas, pero que en la cotidiano no se está ejecutando. Muchas gracias, Víctor Hugo. ¿Les parece si juntamos 2 o 3 preguntas y respondemos? Vale. ¿Sí? Viene Waldo García. Ahí estamos, parece, ¿sí? Sí. Eso. Bueno, yo en primer lugar decir que tengo la misma sensación, pero hacia otro sentido de la que acaba de relatar Víctor Hugo. Yo creo que hemos estado en muchos seminarios, webinars, Zoom y cuánta cosa, y no sabemos exactamente qué se está haciendo con nuestra opinión en cada uno de ellos. A mí me sorprendió, por ejemplo, siendo un admirador de la Fundación para la Democracia, que el proyecto de constitución que salió de la comisión, estos temas no están tratados. Y están, o sea, ya me sorprendió que viniera firmado por 17 hombres y 5 mujeres. Y me sorprendió que cuando se refiere a la palabra corrupción, se refiera justo con la palabra desconcentración o descentralización. Se lo dije a Víctor, que es uno de los firmantes.
y presidente de la fundación, le dije, tengo miedo que estas conversaciones terminen en una buena síntesis de hartos videos que pueden servir, ojalá, en el futuro, a la Comisión Constituyente, qué sé yo. Pero creo que es hora de comenzar a intervenir. Y en ese sentido, yo voy más a la línea de que nosotros tenemos que insistir en la existencia insistir en un preámbulo constitucional. El preámbulo constitucional que existe en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, tienen un solo error, fíjate, porque uno los lee y encuentra que están ahí lo mejor. El error es que no se señala que son vinculantes, obligatorios, un espejo. Es decir, cuando yo tengo el principio biocéntrico, es decir, en el centro está la vida, entonces no puedo tener el derecho a hacer cualquier actividad económica en el artículo 19. Si yo tengo que el derecho de la naturaleza o el derecho de la madre tierra, como algunas organizaciones lo están planteando, entonces no el derecho de propiedad o del agua, de la propiedad de los derechos de agua o la propiedad propiamente tal como está hoy día señalado en los artículos 19 de la Constitución. Es decir, nosotros debemos instalar un preámbulo, creo que ese puede ser un gran aporte que hagamos, sobre todo quienes pensamos que debe haber una constitución ecológica, que debe haber una constitución que nos defina como una comunidad ecológica. No quiero trasladarle entonces este problema a la señora Juanita en la Ligua que bota la bolsa plástica. Yo creo que esto no es un asunto de responsabilidad individual, como cuando nos decían que como dijo el subsecretario, si se enfermó de COVID fue porque ella bajó la guardia, cuando se muere un médico, una médica. Entonces, claramente es el Estado que queremos, y para eso, yo digo, sinérgicamente, nos correspondió estar justo en el momento de elaboración de la nueva Constitución. Un preámbulo que diga efectivamente que la protección de las aguas, del océano, por cierto, de los seres vivos, la protección de los humedales, la protección de las reservas de la biosfera son una obligación y son vinculantes respecto de cualquier otra norma que nosotros queramos establecer, sea constitucional o sea legal. Ahí iremos haciendo el detalle, pero no puede ir en contra de un preámbulo que establezca los principios y valores que nos identifican. Eso. Muchas gracias, Waldo. Viene ahora Enzo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Enzo. Ya, mira, yo vengo desde muchos años estudiando este tema del medio ambiente. Entonces la Constitución establece que uno tiene que vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no es cierto? No necesitamos modificar la Constitución para vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿cuál es el problema? Todos contaminamos, ¿no es cierto? Todos contaminamos. Yo, como persona, todas las personas, las empresas, ¿y quiénes son los encargados de establecer de que se cumpla ese mandato constitucional? Son los gobiernos y la legislación que pudiera haber para regular estos procesos. Entonces, del año 81 adelante, hubo una carretera que se hizo, ¿no es cierto?, que se llamaba la carretera del sur, para proteger el ambiente del sur. Y hoy día creo que estamos viendo lleno de salmoneras. Entonces, el caso de las celulosas y ¿cómo se llama?, de la forestación, en esos tiempos, los problemas eran exactamente los mismos. Erosión, falta de trabajo. Yo vivo acá en Arauco también, más o menos en la zona, que no es una zona tanto de sacrificio, porque la zona era del carbón. Entonces, cuando nosotros como estudiantes llegamos a Curanilagua y recién se empezaron a plantar los pinos que venían de allá de México, una persona, ¿y qué es lo que dijo mi compañero que vive allá? Por suerte va a haber otra fuente de trabajo porque el carbón se está terminando.
Entonces las celulosas vertían sus residuos directamente al mar, lo que generó un proceso, ¿no es cierto?, de contaminación del área marítima. Y también, cuando yo era estudiante, un profesor alemán decía que los chilenos estamos construyendo las empresas muy cerca del mar, porque vamos a tener una contaminación a futuro que va a ser incontrolable. Entonces, de eso había que tener una línea de proceso en el caso de la celulosa para limpiar las aguas y dejar las aguas limpias, cosa que hoy día se está produciendo en las plantas de celulosa. A gran nivel se está protegiendo de no llegar ¿cómo se llama? Los residuos contaminantes. Hablo de celulosa en Aldea, que también construyó un ducto, ¿cierto?, para no contaminar el río Itata, que es donde vivía antiguamente yo. Entonces hay un proceso de descontaminación de los mares. Lo que pasa es que para el sur, como he visto los reportajes, las salmoneras hacen lo que quieren, pero no es un problema de las salmoneras, este es un problema del gobierno. El gobierno no se pone los pantalones y exige a las salmoneras, como lo exigen a la celulosa, que saquen sus residuos y limpien todo el mar, porque es una responsabilidad de ellos. Las zonas de sacrificio, nos quedamos ahí, como dice el amigo ahí anterior, nos quedamos en la conversación, en todo el tema de no. Nosotros, ¿qué es lo que falta aquí? Falta una organización ambiental. Porque yo he escuchado en cuántas, ¿cómo se llama? Los convenios internacionales, que vamos a bajar el CO2, que vamos a subir el CO2, todos los años lo mismo. ¿Y a qué llegamos? A nada. Que vamos a bajar el CO2. Entonces, lo primero, yo tengo ahí planteé hace años ahí la creación del Fondo Nacional de Protección del Medio Ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Las empresas generan impuestos y contienen ¿cómo se llama? Que ahora las transformaron en garantías tributarias. Entonces, el 23% de los impuestos que pagan las empresas son garantías tributarias. Entonces, mi propuesta está ahí. La creación del Fondo Nacional del Medio Ambiente, que no sé si se lo puedo copiar ahí, pero ustedes pueden entrar a Google y colocan Enzo González Vaso, y ahí están todas las propuestas que he hecho durante mi vida, y el problema es ese, que nosotros, claro, estamos conversando, estamos muy bonitos, el agua tiene que ser un derecho de agua, el agua es un derecho por acción natural. Entonces nadie puede decir, el presidente no puede estar vendiendo ríos, si hoy día es impresentable. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces, lo primero diría yo, una organización, porque anteriormente vi a unas señoras de Santiago, no tengo memoria para tanta cosa, Miller creo que, yo la veo años en el mismo tema. ¿Qué es lo que planteé yo? Las áreas protegidas, la creación para que en ese tiempo los pescadores iban ahí, no alcanzaban a llegar porque no tenían benzina para ir a pescar. Entonces las áreas de manejo se empezaron a generar. Fue una propuesta que hice yo y que todavía está en mi tema. Es cierto que todas estas reuniones para mí han sido muy, ¿cómo se llama?, informativas, muy fructíferas, porque me he enterado de cosas, muchas cosas técnicas que se van relacionando, pero necesitamos una organización. Necesitamos, ojalá PPD tenga su estamento de defensa de los recursos naturales. Muchas Entonces, gracias, Enzo, por tus palabras. eso es más. Entonces yo los invito a que me vean ahí en el Google, Enzo González Vaso, creación del Fondo Nacional del Medio Ambiente, y ahí van a ver lo que yo he propuesto y lo que se ha hecho al respecto. Eso es lo que yo les puedo cooperar en este momento. Gracias, Enzo. Y la última pregunta, para darle pie a réplica a Max y a Catalina, dice, y es de Facebook, recuerden que estamos transmitiendo también por Facebook Live este conversatorio, dice, a propósito de la denominación establecimiento de áreas protegidas, ¿qué piensan o sugieren cuando ellas están situadas en terrenos de privados, no animados a conservar? ¿Ven viable expropiar por causa de utilidad pública o interés nacional?
Ejemplo, el Santuario de la Naturaleza en la península de Hualpén, en Concepción. Catalina, Enzo, Maximiliano, algunos dos que quieran partir, libres de responder la pregunta que quieran, todas mejor, algunas las que se sientan más cómodos. La idea es que podamos compartir como reflexiones respecto a las intervenciones que tuvieron nuestros participantes. Sí, eso es más que nada lo que creo que voy a compartir. Reflexiones, estuvieron muy interesantes las intervenciones, muchas gracias. Respecto a lo que dijo Víctor Hugo, y es que, y me llamó mucho la atención porque es muy cierto y de hecho es una pregunta con la que me encuentro súper frecuentemente, ¿cómo hacemos para cambiar esta cultura que finalmente nos obliga también a darnos cuenta que como individuos sí tenemos un efecto súper importante, no podemos ignorar ese efecto que tenemos como individuos. Si bien tenemos que generar espacios para que el gobierno, el Estado y todas estas grandes potencias tengan un efecto contrario, el efecto a nivel individuo, en mi opinión, la única manera de cambiarla es a través de la educación. Nosotros, así como no nos cuidamos a nosotros mismos, así como hay familias y hay niños que no se alimentan bien, no solamente por falta de recursos, sino que muchas veces porque prefieren alimentos que son tremendamente poco saludables, personas que consumen drogas incluso, que no tienen idea de lo que les está pasando en su cuerpo, porque yo he conocido gente que ha dejado de consumir algunas drogas o que ha nunca consumido algunas drogas porque entiende a nivel fisiológico qué es lo que les está pasando, entonces no lo aceptan y se dan cuenta de que no lo quieren. Entonces cuando yo he visto a niños jugando, por ejemplo, a tirar vidrios en un cerro, a tirar botellas de vidrio porque les suena chistoso como se revienta el vidrio, pero si esos niños supieran que cada uno de esos vidrios puede generar un incendio forestal porque le llega el sol y puede generar un incendio, yo estoy segura de que las cosas cambiarían. O sea, yo me acuerdo de yo cuando era chiquitita de cambiar estas pequeñas decisiones simplemente por tener conciencia. Pero esa conciencia no nace de la nada, no nace de un comercial de la televisión, sino que nace de un esfuerzo político, de una voluntad política gigantesca, que tiene que ver incluso con el mejoramiento de las carreras de educación, incorporar este conocimiento ambiental a nivel horizontal para todas las carreras, que todas comprendan esta importancia que tiene la educación. Y también preguntaste algo que me llamó mucho la atención, y es si es que el capitalismo es el culpable de todo lo que está pasando. Creo que el capitalismo per se, yo creo que no podríamos vivir la cantidad de humanos que vivimos sin capitalismo, entendiendo el capitalismo como la capacidad de acumular recursos y repartirlos. En el fondo no todos tenemos la capacidad de producir cosas. Si todos pudiéramos producir, entonces el capitalismo sería inviable, pero no es así. Entonces lo que yo pienso es que tenemos que convertir el capitalismo a un capitalismo verde, a un capitalismo que use los recursos de una manera completamente inteligente y estratégica. Eso es lo que yo creo. Respecto a lo que dijo Waldo García, sobre el preámbulo constitucional y la importancia de que estos sean vinculantes, yo ahí me acordé de que en el fondo hay un repertorio en la Biblioteca Nacional hoy en día con cientos y miles de consultas ciudadanas y de conversatorios ciudadanos del gobierno pasado. Hay cientos y millones de estos mismos conversatorios que están hoy en día de manera online disponibles, y hay una cantidad de información gigantesca, pero finalmente lo que tengo ahí escrito es que no hay ningún amparo finalmente. Hoy en día no importa cuántas cosas digamos y verbalicemos y peleemos, la voluntad política no existe. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que ahora tenemos que garantizar en la Constitución, que la voluntad política se discienda, pero por completo, de las voluntades económicas. Que la voluntad política sea verdaderamente política hacia la gente, hacia la ciudadanía. Respecto a lo que dijo Enzo, y es que me llamó mucho la atención y estoy un poco en desacuerdo con algunas cosas que dijiste, pero muy de acuerdo con otras, particularmente en desacuerdo con que no necesitamos cambiar la Constitución para vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque ahí es un juego muy truculento y es las palabras que usa la Constitución para decir esta afirmación. Cuando se habla de un medio ambiente libre de contaminación, luego uno va a la ley que dice cuáles son los contaminantes y hay una lista de contaminantes
tremendamente acotada y que ni siquiera está estipulada, o sea, y que las concentraciones en las que está estipulada son absurdas. Entonces, finalmente nos encontramos con que muchas veces la gente puede realizar proyectos que son altamente dañinos ecosistémicamente, pero no están generando ese contaminante a esa concentración. Entonces, constitucionalmente, estamos viviendo en un medio ambiente libre de contaminación, incluso en zonas de sacrificio. Entonces, yo tendría mucho ojo y estudiaría esas truculencias que no son tan fáciles de ver, pero que finalmente generan que se genere este problema de que la gente dice, y que mucha gente dice, oye, pero si no hay que cambiar la Constitución, sino que hay que seguirla. Y es que no, la Constitución está escrita de manera tal que suene súper bonita, pero en la práctica, cuando uno la lee y ve estas letras chicas, se da cuenta de que está escrita en contra de nosotros como ciudadanos. También me llamó mucho la atención lo que dijiste respecto a respecto a las forestales, y es que yo tengo súper claro que las forestales nacieron como una solución ecológica, porque realmente el problema de los cultivos de trigo era tremendo y estábamos perdiendo el suelo a una tasa gigantesca, y se plantaron pinos, y el pino realmente retuvo los suelos, es cierto, lo retuvo. Sin embargo, en ese momento se generó una desvirtuación, que es lo que pasa siempre finalmente en este país, lamentablemente, y es que la gente el gobierno empezó a generar unos incentivos que generó que estas 4 familias se compraran todo, y lo compraran, y lo compraran, y lo compraran, y estaban libres de impuestos, y estaban libres de pago, estaban subvencionados, y finalmente, sin ninguna consecuencia ante lo que podría impactar ni en el presente ni en el futuro. Así que creo que esa nuevamente es otra truculencia del gobierno. Una vez que se separó esta visión ecologista que estaba de acuerdo con la plantación de pinos, con la visión económica que estaba de acuerdo con la plantación de pinos, por mucho tiempo estuvieron juntas estas dos visiones, pero una vez que se separaron, nuevamente la visión económica fue la que ganó. Entonces, es lamentable, pero así pasa con todo. Tenemos que resguardarnos permanentemente de este gobierno. Así que yo creo que en la Constitución deberíamos ponerle pares a cualquier posibilidad de que el gobierno o el Estado esté en cualquier punto, en cualquier momento, esté en contra de la ciudadanía por estar a favor de estos proyectos económicos de unos pocos, que finalmente, sin duda, hay plata ahí que chorrea a estas personas que toman las decisiones. Y no estoy de acuerdo con expropiar áreas, para nada. Creo que eso generaría un conflicto gigantesco, pero creo sí que deberíamos buscar así con todas nuestras fuerzas a cada una de las personas privadas que sí quiera conservar, porque las hay, y las hay por montones, y hay que buscar los incentivos para que la gente pueda dedicar parte al menos de sus terrenos para poder protegerlos. Yo conozco a harta gente de la SAGO, de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, y estamos trabajando en proyectos buscando la manera para lograr que sea económicamente rentable, porque es súper difícil, pero yo no estoy de acuerdo con la expropiación. Muchas gracias, Catalina, por tu respuesta. Muy interesante también tus puntos de vista. Y antes de darle el pase a Max, voy a leer una pequeña reflexión que nos hace Carolina Imaña. Y ahí dice: los pueblos originarios del norte de Chile tienen en su ADN el cuidado por el medio ambiente, la armonía que debe existir entre nuestra Pachamama y el humano a través del Suma Camaña, el buen vivir. Por ello, su lucha constante sobre las instalaciones de las mineras en sus territorios. Saludos. Muy linda reflexión, Carolina. Muchas gracias por compartirla con todos. Max, te doy la palabra para tus réplicas. Sí, gracias a Carolina también por las palabras. Bien al callo, digamos, las reflexiones, pero también las reflexiones con su qué, ¿no? O sea, yo creo que tenemos en nuestras manos una cuestión que es bien clave hoy día y que hay que seguir repitiendo, que estamos en un momento bien particular de la humanidad, ¿no? Es una crisis bien grande la que estamos viviendo hoy día. Y yo la veo, como les comentaba antes al inicio, yo trabajo en todo el mundo y me ha tocado ir a lugares, ¿cierto?, que están completamente devastados, ¿cierto?, que supuestamente eran paraísos bajo el mar y que ahora no hay nada, absolutamente nada. Lugares completos, sin coral, ya donde antes eran
lugares maravillosos, ¿no? Entonces, primero, para poner también en perspectiva. Decía cierto Víctor al inicio sobre la cotidianeidad, y efectivamente cuando vemos estas cosas, yo creo que hay dos niveles, Víctor, de esto, porque efectivamente siempre tiene que ir también a la gente, porque la gente, si no se ve partícipe de esto o cuál es el rol de ellos a diario, entonces es bien difícil, digamos, tratar de también que piensen en su efecto como sociedad. Estoy sí de acuerdo completamente que en realidad tiene que ir completamente de la mano con la visión más grande. O sea, y aquí se relaciona a las otras preguntas también, lo que decía un poco eso también, y lo que decía Waldo respecto de las decisiones que se toman como sociedad y en particular de las decisiones que toma el Estado. Y yo hace varios meses que venía también hinchando, ¿cierto?, con el tema de votar, de hacerse partícipe también de la política. Yo creo que en Chile también hay un proceso de cansancio, ¿cierto?, de la política, pero sobre todo de los políticos. Entonces, acá hubo un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, ¿cierto?, por llamar a votar. Incluso gente que estaba muy claramente, ¿cierto?, en el lado de votar Biden, lo importante era llamar a votar, o sea, ser partícipe. O sea, no te quedes en la queja, digamos, después de que ya pasó. Y, y hay una cosa que también que nos enseña muy importante todo esto, porque hoy día estamos viviendo una oportunidad única respecto a lo que decía Waldo, creo que era sobre la nueva constitución. Efectivamente, en la constitución actual hay una parte, cierto, importante que no la hemos respetado nunca realmente, ¿no? Pero eso, y la posibilidad de crear una constitución nueva ahora no se queda en solamente haber votado que podemos hacer una constitución nueva, sino que cómo vamos a construir esa constitución. Yo creo que la parte más compleja finalmente. ¿Quiénes van a ser partícipes? ¿Cómo vamos a ser partícipes de eso? Yo efectivamente siempre tengo el mismo susto de que nos podemos quedar entre el bla bla y no hacer nada. Y yo hace muchos años que vengo tratando de hacer, ¿cierto?, mucho desde mi posibilidad de hacer, ¿no? O sea, yo soy un chileno común y corriente, nacido de la escuela, de la escuela pública, de la educación pública, ¿cierto?, toda mi vida. De una familia además muy pobre, mis papás nunca ni siquiera alcanzaron a terminar el colegio. Y sin embargo, ¿cierto? Tengo dos hermanos que son doctores, uno en literatura, el otro en antropología, el otro también estudió, pero se dedica a hacer cerveza, así perfecto, es la combinación perfecta de la casa. Y después yo que tengo, ¿cierto?, un máster en temas de manejo de recursos naturales. Y siempre al final nos ha motivado, ¿cierto?, el tratar justamente de llevar a cabo, no solamente discursivamente, sino que con la acción, las cosas que tenemos que hacer. Y yo creo que esa es una cosa que nos tiene que movilizar a todos. Yo creo que no hemos vuelto, perdón, consumidores solamente. Y no actores de lo que queremos que suceda, ¿cierto? Y yo veo constantemente esto también de, bueno, el gobierno tiene que hacer, que decía un poco eso. Que el gobierno lo elegimos nosotros. Y ojo también que al final todas estas empresas y estos otros grupos, ¿cierto?, lo que se dedican es justamente a cambiar la legislación de manera que puedan ellos hacer lo que tienen que hacer. El caso de la salmonicultura es un caso para mí siempre muy emblemático, porque el 50% de la salmonicultura le pertenece a industrias que son noruegas, que en Noruega se comportan completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible cierto, que hayamos dejado por tanto tiempo, cierto, el lobby, haber llegado, haber cambiado? Miren todos los subsecretarios de pesca, tanto de la democracia como también de la dictadura, cierto, que han pasado o que son todavía parte de la industria salmonera. O sea, hay una relación, hay una puerta rotatoria impresionante. Y ese es un problema porque nosotros no nos hemos involucrado lo suficiente también en justamente en buscar soluciones, incluso empujar al Congreso. Y una de mis primeras experiencias también fue justamente ir al Congreso cuando no iba prácticamente nadie, estoy hablando hace varios años atrás, y me escabullía, digamos,
ilegalmente entró para hablar con alguna de la gente y poder hablar justamente de, esto, de los temas. Y después trabajé ya bastante más tiempo, ya, digamos, me dejaban pasar ya con, ya, digamos, bajo todas las reglas, para poder también seguir trabajando en la generación de nueva legislación. Entonces, yo creo que la posibilidad, y lamentablemente me estoy quedando como en esta visión como bien, bien espacial, externa. Me gustaría a lo mejor poder tener más tiempo para responderle a lo mejor a Enzo, ¿cierto? Y estuve mirando algunos de los PowerPoint y algunas de las cosas que mandó Enzo ahí en su link. Y que efectivamente yo creo que hay una necesidad de revisar de cómo estamos finalmente tratando a la naturaleza, que tiene sí que ver con el modo extractivo que hemos llevado, ¿cierto?, adelante, y que tiene que ver también con que hoy día somos una población que sigue creciendo, que vamos a llegar a los 8.000 millones de habitantes en el planeta. O sea, y aquí nos ponen en una situación bien compleja. ¿Cómo vamos a hacernos cargo con un planeta que no agranda, pero con una población que sí agranda? Entonces, si no tomamos justamente decisiones bien drásticas, vamos a seguir viendo lo que está pasando justamente con el mal uso de los recursos que algunos toman la decisión de hacer. O sea, ya sean los palteros, o ya sean las forestales, o ya sean los salmoneros, ¿no? Por sobre el bien de la comunidad toda, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es el gran desafío a lo mejor de la Constitución. Para terminar solamente con la última pregunta de la AMP y de las áreas privadas, las áreas marinas protegidas, no hay áreas marinas protegidas en terreno o en áreas privadas, porque las áreas marinas protegidas están, ¿cierto?, son todas del Estado, en el sentido de que el mar, ¿cierto?, desde la línea de la más alta marea hacia afuera no le pertenece a nadie, y lo que hay son concesiones a grupos diferentes, pero nadie es dueño de eso, aun cuando a veces es difícil creerlo. Y ahí yo creo que si a lo mejor estás pensando en algunas áreas terrestres protegidas, como un poco lo que está pasando también con Guafo, yo sí soy partidario de que el Estado tiene que cuidar por por aquellas cosas, aquellas características que son efectivamente bienes importantes patrimoniales de la humanidad y de todos los chilenos. Y cuando tiene que hacerse cargo, entonces tiene que hacerse cargo, tiene que avanzar por sobre incluso las entidades privadas. Y aquí solamente terminar finalmente con el inicio, digamos, de la primera pregunta, ¿cierto? Que creo que hacía... ¿Quién fue el primero que preguntó entonces? No era Waldo. O era Waldo. ¿Qué es el tema de la propiedad? Víctor Hugo, Max. ¿Ah? Era Víctor Hugo. ¿Qué es el tema de la propiedad privada? La propiedad privada, esto era de Waldo, creo, que la propiedad privada es efectivamente, no hay ningún país, y hay libros acerca de esto, no hay ningún país en el mundo que tenga tan sagrada propiedad privada como lo tiene Chile. O sea, el caso del agua que le pertenezca a la privada es un caso de estudio en universidades de Estados Unidos, porque ni siquiera en Estados Unidos, que uno podría decir que es el país más capitalista del mundo, tiene ese sistema. Entonces, también la pregunta, y yo estoy de acuerdo con Catalina, ¿es el capitalismo el problema? ¿O es como nosotros hemos utilizado en este país, o no nosotros, sino que alguna otra gente, ¿cierto? El capitalismo para poder hacer lo que ellos han querido hacer. Y de la misma forma, entonces, nosotros también podríamos eventualmente, y aunque yo no soy para nada, digamos, ha sido interesado en mantener, digamos, el sistema económico como existe hoy día, pero podríamos eventualmente pensar en que el capitalismo podría funcionar de otra forma si es que en realidad tuviéramos una participación que es distinta. Y de eso es algunos países nórdicos que son capitalistas, efectivamente son una demostración de eso. No sé si eso responde o hace más confusión en algunas cosas. Muchas gracias por tus palabras, Waldo. Creo que ha sido una conversación exquisita, súper participativa.
Les agradezco a ambos sus ganas, su entusiasmo, su naturalidad para hablar, sus ganas también de compartir con nosotros y nosotras. Y solamente me voy a quedar con una reflexión final que hace Patricia y que me hace mucho sentido y que también va un poco en la línea en lo que planteaba Catalina y que tú también reforzaste, Max, sobre si era el capitalismo el problema. Yo comparto también esa reflexión y me sumo a lo que plantea Patricia, que dice, de manera personal, creo que una nueva constitución no cambiará la realidad si no existe acción ciudadana. Podemos cambiar el modelo, podemos cambiar la constitución, pero aquí jugamos un rol importante todas y todos como ciudadanos, como personas que habitan el planeta. La política y los políticos van a poder seguir haciendo vista gorda a las denuncias de la ciudadanía y si esta ciudadanía no está unida o hace fuerza, todo queda en el olvido. Eso es lo que nos dice Patricia y creo que también ese es un poco el mensaje. Más allá de que podamos realizar todos los cambios posibles y todas las acciones, lo importante es que como ciudadanos seamos responsables, seamos conscientes y actuemos en conjunto en este ámbito. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes con nuestra última sesión y muchas gracias por participar. Gracias Max, gracias Catalina. Un agrado haber compartido con ustedes. Mucho éxito para ambos. Nos vemos. Gracias por la invitación. Adiós. Adiós. Nos vemos. Que Chao. estén bien.